Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Elena, lo siento, pero me voy de casa, dijo Miguel sin mirar a su esposa. Y por favor, no hagas una escena ni intentes detenerme. Esta no es una decisión impulsiva, la he pensado mucho, así que no tiene sentido tratar de convencerme. Elena miraba a su esposo, incapaz de pronunciar palabra. Habían vivido juntos 20 años, tuvieron 2 hijos, y Mario, el mayor, ya tenía 19 años y pronto regresaría del ejército, y Luis, el menor, cumpliría 14 años en 2 meses. A esa edad, necesitaba a su padre para evitar que cometiera tonterías. Te dejo el apartamento a ti y a los niños, continuó Miguel. Solo me llevaré lo que necesito, después de todo, esto es un bien adquirido conjuntamente, o más bien comprado con mi dinero, porque tu salario solo alcanza para ir al supermercado algunas veces. Y la casa de campo está a nombre de mi madre, así que también se queda conmigo. Y espero que no pretendas reclamar el coche. ¿Te has enamorado de otra mujer?, preguntó Elena en voz baja. ¿Quién es ella? ¿Qué importa quién es?, frunció el ceño Miguel. No debería preocuparte. ¿Y en qué es mejor que yo?, continuó preguntando Elena. ¿Más bonita o más joven? No importa. Miguel sacó una maleta grande del armario donde guardaban las cosas de vacaciones y comenzó a empacar sus pertenencias. No hay nada de qué hablar contigo. No tienes ningún interés más allá de las tareas domésticas y los chismes con tus amigas. Miguel, ¿y yo? ¿Y nuestros hijos? Elena tenía lágrimas en los ojos. El próximo mes planeábamos celebrar nuestro aniversario de porcelana. 20 años juntos. Ya elegí el restaurante y invité a algunos amigos. Entonces cancela todo, intentó cerrar la maleta Miguel. ¿Y los niños? Ya son mayores, creo que con el tiempo me entenderán. Seguiré en contacto con ellos, los invitaré a visitarme. Espero que no te opongas a esto. En fin, he trabajado toda mi vida para mantener a la familia, y ahora quiero vivir para mí mismo. Últimamente no me entiendes y me siento completamente solo en esta familia. Miguel, exclamó Elena, pero él levantó la mano en señal de advertencia. Te pedí que no hicieras escenas. Volvió a abrir el armario y miró los estantes. Vamos a separarnos como personas civilizadas. El próximo fin de semana vendré otra vez para llevarme las cosas restantes. Y una cosa más, se detuvo en la puerta de salida. Explica todo a los hijos tú misma. Creo que te saldrá mejor. Miguel abrió la puerta y salió del apartamento, dejando a su esposa confundida y sola. Elena se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Vio cómo Miguel salía del edificio, se subía al coche y se marchaba. Apoyó la frente en el cristal, incapaz de creer que su vida familiar de 20 años había llegado a su fin. Alejándose de la ventana, Elena tomó el teléfono para llamar a su amiga, pero se arrepintió de inmediato. ¿Y si Miguel cambiaba de opinión y regresaba? No quería que nadie supiera lo que había sucedido hoy. Escuchó el timbre de la puerta y corrió a abrirla. Otra vez te dejaste las llaves de casa, murmuró al ver a su hijo. ¿Cuántas veces te he dicho que las lleves siempre contigo? ¿Y si no estuviera en casa, te habrías quedado esperando afuera? Pero siempre estás en casa. Luis se quitó las zapatillas y las colocó en la repisa. Si no eres tú, papá me habría abierto la puerta. Por cierto, ¿ya regresó del trabajo? Los chicos me dieron una revista con autos nuevos para ver. Quiero mostrarle el que más me gustó. Dudó Elena, papá se fue de viaje de negocios y no volverá pronto. Ve a lavarte las manos y siéntate a la mesa, calentaré la cena. Papá ha estado viajando mucho últimamente, murmuró Luis mientras se dirigía al baño. Nunca está en casa. Al escuchar esas palabras, Elena reflexionó. Y es verdad, una vez a la semana Miguel se iba supuestamente de viaje de negocios y estaba ausente durante varios días. Cuando regresaba a casa, estaba cansado y pedía que no lo molestaran. Y ella, tonta,
saltaba de alegría, preparaba su plato favorito, lavaba y planchaba sus camisas, sin sospechar que él la estaba engañando. «Mamá, ¿qué hay para cenar?». La sacó de sus pensamientos la voz de su hijo. «Tengo hambre después del entrenamiento». Después de darle de comer a su hijo, Elena lo envió a hacer los deberes, y ella se sirvió una taza de té y se sentó a la mesa. «¿Cómo es posible que Miguel haya dejado de amarme?», pensó la mujer. «¿Acaso fui una mala esposa para él? Nuestra casa siempre está limpia, la ropa lavada y planchada. Me esfuerzo por cocinar platos variados para complacer a todos. Además, cada año nos íbamos de viaje en familia y lo pasábamos muy bien. Y Miguel nunca insinuó que algo le molestara en nuestra relación. Hace casi un año despedimos a nuestro hijo mayor que se fue al ejército, y Miguel prometió que cuando él regresara, nos iríamos de viaje todos juntos de nuevo». Entonces, de repente, Elena tuvo una revelación. A Miguel lo ascendieron a un nuevo puesto, se convirtió en subdirector general. Fue entonces cuando comenzó a regresar del trabajo cada vez más tarde y a realizar frecuentes viajes de negocios, supuestamente por cuestiones laborales. Elena recordó que en la organización donde trabajaba recientemente hubo una situación de la que todos los colegas hablaban. A la empresa se había incorporado una joven asistente de oficina llamada Alba, quien creía que merecía lo mejor en la vida. Sin perder el tiempo, Alba decidió coquetear con el director general para avanzar en su carrera. Usaba faldas cortas, blusas con escote profundo, y hacía ojitos al jefe, logrando casi que él comenzara a prestarle atención como hombre. Le aumentó el salario, la llevaba a negociaciones de negocios, y una vez incluso fueron juntos en un viaje de negocios. Todos en la oficina odiaban a esa arribista Alba y avisaron a la esposa del director que su puesto pronto podría ser ocupado por esa joven descarada. Cuando el esposo regresó del viaje, se dirigió de inmediato a la oficina y se sorprendió al encontrar a su esposa en el despacho, firmando documentos y dando órdenes por teléfono. El esposo comenzó a quejarse de que él era el jefe allí, pero su esposa le recordó rápidamente que todo el negocio pertenecía a su padre, quien aún no sabía que su yerno había tomado una amante a la que quería promover y posiblemente convertir en su esposa. Así que, si su suegro se enteraba, el yerno se quedaría sin nada. Como llegó a la familia con una maleta, así se iría con ella, y su lugar lo ocuparía ella, y su padre no se opondría. El director se quedó callado de inmediato, juró ante su esposa que no volvería a ocurrir, y ese mismo día Alba fue despedida. Tal vez Miguel se había dejado llevar por una Alba similar. Lástima que Elena no tuviera un padre influyente que pudiera poner en su lugar a su yerno. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Llamaba su vieja amiga Marta, o más bien, la señorita Marta Rodríguez, que era jueza en el Tribunal de Distrito. «¿Por qué tienes la voz tan triste?», preguntó Marta después de saludarla. «¿Ha pasado algo en el trabajo?». «Bueno, no te detendré mucho tiempo. ¿No has olvidado que pasado mañana es el cumpleaños de mi esposo? Pues bien, te invitamos a ti, a Miguel y a Luis a nuestra casa de campo. Le hará bien respirar aire fresco. No aceptamos un no por respuesta, nos ofenderíamos». «Marta, no podremos ir», respondió Elena con tristeza. «Lo siento, pero felicitaré a tu Marcos por teléfono». «¿Alguien está enfermo en tu casa?», se preocupó Marta. «¿Necesitas algún medicamento? Solo dímelo». «Consígueme veneno», intentó bromear Elena. «Y que actúe de inmediato, para no sufrir». «Elena, me estás asustando», dijo Marta con severidad. «Cuéntame qué ha pasado. ¿Luis hizo algo malo?». «Miguel me dejó», exhaló Elena. «Dijo que para siempre, porque dejó de amarme y se enamoró de otra». «¿Cómo es posible?». Marta no podía creer lo que oía. Han estado juntos tantos años, todos los consideraban la pareja perfecta. «Pues parece que no éramos tan perfectos», suspiró Elena. «¿Entonces va a divorciarse de ti también?», preguntó Marta. «No lo sé, Miguel aún no ha dicho nada sobre el divorcio». «Bueno, amiga, no te preocupes», comenzó a consolarla Marta. «Si él quiere presentar la solicitud de divorcio, tendrá que pasar por mi tribunal.
No hay otro lugar a donde pueda ir, y yo me encargaré de él. Primero les daré 3 meses para reconciliarse, luego prolongaré el plazo si es necesario. Aunque creo que para entonces Miguel ya habrá cambiado de opinión y volverá arrastrándose, pidiéndote perdón. Solo que no lo perdones de inmediato, dale un tiempo, que sufra un poco. Después de hablar con Marta, Elena se sintió un poco más animada. Realmente, pensó que Miguel pronto se daría cuenta de lo que estaba perdiendo y regresaría a la familia. Solo había que esperar un poco. Como dicen, a cierta edad los hombres pasan por una crisis. Parece que se llama la crisis de la mediana edad y ocurre cerca de los 40. Elena frunció el ceño, recordando que recientemente había leído sobre eso en una revista. Buscó en la mesita, encontró la revista y, al hojearla, encontró el artículo titulado ¿Qué hacer cuando un hombre lo arruina todo? Veamos, leyó Elena el primer párrafo. En principio, todo coincide. Dice que la crisis ocurre entre los 37 y 42 años, y Miguel tiene 41. En esta edad, los hombres suelen hacer balance de sus vidas. Si un hombre se considera exitoso a los 40, necesita ser elogiado constantemente. El mundo simplemente debe admirar sus logros, y su mundo lo componen su esposa e hijos. Interesante, pensó Elena mientras continuaba leyendo. Si la esposa deja de admirarlo y toma sus logros como algo natural, ¿quién lo valorará? Por supuesto, otras mujeres, incluso jóvenes entusiastas que ven en él una gran personalidad. Elena pasó la página. A esta edad, los hombres comienzan a tener problemas de salud, especialmente con la potencia, y de repente se dan cuenta de que la vejez no está tan lejos, que lo mejor ya ha pasado, y esto les provoca pánico. ¿Y qué hace el hombre? Corre a vivir y recuperar el tiempo perdido, pero no con su esposa, sino con chicas jóvenes. Elena suspiró. Estos hombres son un caso extraño. Nosotras, las mujeres, no andamos detrás de chicos jóvenes, aunque a los 40 estamos en nuestro apogeo, más femeninas y sexys. Siguió leyendo. A los 40, el hombre está convencido de que su relación con su esposa está agotada, que el amor se ha evaporado y solo queda el deber. Y en todo esto, culpa a su esposa por no dejarlo sentirse joven y libre. Con tantas mujeres hermosas alrededor que lo apreciarían, el hombre desea tener a alguien sensible y cariñosa a su lado, no una esposa que conoce todas sus costumbres y lo reprende por cualquier cosa. Elena terminó el artículo, pero no encontró respuesta a la pregunta, ¿qué hacer? Dejó la revista y entró en la habitación de su hijo. Luis estaba jugando en la computadora. ¿Hiciste la tarea? Le acarició el pelo suavemente. Sí, mamá respondió sin despegar la vista del monitor. Nos dejan poca tarea, ya que pronto serán las vacaciones. Además, Mario volverá del ejército el próximo mes. Elena asintió en silencio. ¡Qué bien!, exclamó Luis con alegría. Papá prometió que nos iríamos de vacaciones todos juntos. Me pregunto a dónde iremos. ¿Ya hablaste con papá sobre eso? Elena sacudió la cabeza y rápidamente salió de la habitación, temiendo romper a llorar delante de su hijo. Durante todo el día siguiente, Elena pensó en cómo convencer a Miguel de no decirles nada a los niños por ahora y de irse juntos de vacaciones. Al fin y al cabo, podían alojarse en habitaciones separadas, con alguna excusa. Quizás durante el viaje podrían hablar y resolver las cosas. Elena esperaba que Miguel viniera a recoger sus cosas el sábado mientras Luis estuviera en la escuela y luego en sus actividades, pero Miguel no apareció. El domingo por la mañana, Elena se levantó temprano y, después de reflexionar un poco, decidió enviar a Luis a visitar a su abuela para que no escuchara la conversación con su padre. Hijo, entró en la habitación de su hijo, llamó la abuela Laura y necesita que vayas a ayudarla con algo. Pero mamá Luis se dio vuelta hacia la pared y se tapó la cabeza con la manta. Déjame dormir. Elena miró el reloj. Está bien, duerme 1 hora más y luego prepárate para ir a casa de la abuela. Mientras tanto, prepararé algo rico para el desayuno. Justo estaba terminando de freír los buñuelos de queso cuando sonó el timbre de la puerta. Elena la abrió de par en par y vio a Miguel en el umbral,
con una chica detrás de él que llevaba una falda vaquera corta y una chaqueta de cuero. Hola, saludó secamente Miguel a su esposa, hemos venido a recoger mis cosas. ¿Hemos? Se sorprendió Elena, ¿y no podías venir solo a recogerlas? Miguel me dijo que todo lo que hay en el apartamento fue comprado con su dinero, así que podemos llevarnos todo lo que me guste. ¿Y quién es ella? Elena siguió observando a la descarada joven. Esta es Isabella. Miguel le dio una palmada juguetona en la parte baja de la espalda. Miguel y yo nos amamos, intervino Isabella en la conversación, y pronto nos casaremos, cuando él obtenga el divorcio. Espero que no te opongas. ¿Ya decidiste divorciarte de mí? Elena miró a su marido. Por supuesto, Miguel ya lo ha decidido, volvió a intervenir Isabella. No puede estar casado con dos mujeres, no es ningún jeque. Ella entró en la habitación sin quitarse los zapatos y empezó a inspeccionar todo a su alrededor. Bueno, esto no lo necesito, es viejo, decía con desdén. Pero las cortinas y los visillos me gustan, nos los llevaremos. Las cortinas y los visillos me los regaló mi madre por mi cumpleaños, respondió Elena con rabia, así que no pienso dártelos. Papá ha llegado. Luis salió corriendo de la habitación y se lanzó hacia su padre. Papá, ¿iremos hoy a la pizzería? Me lo prometiste hace tiempo. Mamá se volvió hacia ella. ¿Puedo no ir a la abuela hoy, ya que papá volvió de su viaje de negocios? ¿No le dijiste nada a nuestro hijo? Preguntó Miguel enfadado, mirando a su esposa. Te pedí que se lo explicaras a los niños. ¿Explicarme qué? Luis miró a su madre. Verás, hijo, empezó a decir Miguel, en la vida hay situaciones en las que un hombre y una mujer ya no pueden vivir juntos, y por eso tienen que separarse. Ay, deja de balbucear, se enfureció Isabella. En resumen, miró desafiante al niño, tu papá y yo nos casaremos pronto, y tú, si quieres, podrás venir a visitarnos de vez en cuando. Mamá. Luis se dirigió a su madre. ¿Puede una persona tener dos esposas? No, hijo, no puede. Elena lo empujó suavemente hacia la habitación. Vuelve a tu cuarto, te lo explicaré luego. No, explícamelo ahora, gritó Luis. ¿Quién es ella? Señaló con el dedo a Isabella, que seguía observando todo a su alrededor. ¿Y por qué está aquí dando órdenes? Llévense lo que quieran y váyanse de aquí. Elena miró a su esposo con rabia y, abrazando a su hijo, se dirigió con él a la habitación. Cuando salió, ya no había nadie en el apartamento, y también habían desaparecido la nueva cafetera, el juego de vajilla que les habían regalado en la boda, el cuadro con un paisaje, una hermosa lámpara que estaba en la mesa de centro y otras pequeñas cosas a las que Elena no prestó mucha atención. Lo más importante para ella en ese momento era el estado de Luis, que no podía creer que mamá y papá ya nunca volverían a vivir juntos. ¿Entonces papá ya no nos quiere? Luis miraba a su madre con ojos tristes. ¿Qué dices? Elena le besó en la cabeza. Papá te quiere mucho a ti y a Mario. Ella se quedó pensando, buscando las palabras adecuadas. Entiendo cómo te sientes ahora, pero debes comprender que a veces las personas se separan para darse cuenta de cuánto se valoran. Papá y yo hemos vivido juntos mucho tiempo y quizás nos hemos cansado un poco. Creo que después de un tiempo, tu papá regresará y todo volverá a ser como antes. Pero Luis se contuvo para no hablar groseramente. Dijo que se casarán pronto, eso significa que papá no va a volver. Bueno, dijo lo que dijo. Elena se levantó del sofá. ¿Quién sabe lo que se ha imaginado? Oye, ¿qué te parece si vamos a la pizzería, como querías? Pediremos una pizza grande, ¿cuál es tu favorita? Luis se animó y comenzó a prepararse, pero mientras estaban en la pizzería, suspiraba a escondidas, y Elena se dio cuenta de que estaba preocupado por la ausencia de su padre. Por la noche, Elena llamó a Marta y le contó sobre la visita de Miguel con su nueva pareja. Ay, Marta, deberías haberla visto, se rió Elena. Descarada, arrogante, joven, con buena figura. Probablemente por eso le gustó a Miguel. No como yo, una mujer de 40 años que engordó después de tener hijos.
No te menosprecies, se enfadó Marta. No te das cuenta, pero los hombres todavía te miran. Va, ¿a dónde voy con eso? Se rió Elena. Escucha, te llamo por otra cosa. Cuando Miguel presente la solicitud de divorcio, por favor, hazlo rápido. No necesito estos periodos de reconciliación. Que viva con su Isabella mucho y felizmente. Parece que esa es la esposa que se merece. Y yo de alguna manera sobreviviré sin él. Lo más importante ahora es apoyar a mis hijos. Luis está muy desanimado, y no le diré nada a Mario por ahora. Cuando regrese del ejército, se lo contaré todo. Es importante que Luis no se encierre en sí mismo y no haga tonterías. Si Marta se quedó en silencio un momento. Tal vez tengas razón. Sabes, después del divorcio, ninguna mujer ha desaparecido. Al contrario, es como si le crecieran alas. Estoy segura de que a ti también te irá bien. Lo más importante es no desesperarse, el divorcio no es el fin de la vida, puede ser solo el comienzo. Miguel estaba cargando las cosas que habían tomado con Isabella en el coche y fruncía el ceño. ¿Para qué necesitabas llevarte ese tonto juego de vajilla para 12 personas? Gruñó, mirándola. Como si fuéramos a recibir visitas y los fueras a atender con esos platos. Vaya tontería, Isabella observaba su manicura, no pensarás que voy a cocinar. Hoy en día puedes pedir comida de un restaurante o una pizza a domicilio. Es delicioso y conveniente. Entonces, ¿para qué quieres esa vajilla? La miró desconcertado. Ni siquiera tenemos dónde ponerla. Simplemente me gustó, respondió evasivamente Isabella, y que se quede en la caja por ahora. Miguel se sentó en el asiento del conductor y giró la llave de encendido. Hiciste bien en dejar a esa mujer. Isabella se sentó a su lado. Es un desastre, descuidada, con el pelo recogido en un moño y sin manicura. Yo incluso salgo a tirar la basura maquillada, y tu esposa ni siquiera usa un poco de maquillaje. Bueno, es que todavía es temprano, se encogió de hombros Miguel, aunque tienes razón, ni siquiera se maquilla para ir al trabajo. Solo si hay alguna celebración, entonces sí, Elena se pintaba los labios y las pestañas. Y tu hijo es un maleducado. Isabella frunció los labios. Ni siquiera me saludó. Parece que tu esposa no sabe cómo educar a los hijos. No te metas con mis hijos, se enfadó Miguel. No te corresponde juzgar cómo están criados. Primero ten tus propios hijos. Ay, cariño, Isabella se acurrucó contra su hombro, no te enojes. Además, yo no quiero tener hijos. Los pañales, los chupetes, las mantas. No, todo eso no es para mí. Además, no quiero arruinar mi figura con un embarazo. Tú mismo me dijiste que tu esposa ya no te atrae porque engordó y dejó de cuidarse, y yo quiero seguir siendo joven y sexy para ti. Por cierto, ¿cuándo vas a presentar los papeles del divorcio? Me encontré un vestido de novia espectacular en una tienda, pero no puedo decidirme por el velo. Quedamos en que no haríamos una boda extravagante, frunció el ceño Miguel. ¿Para qué toda esa ostentación? A Isabella se le llenaron los ojos de lágrimas. Giró la cabeza y miró por la ventana. Claro, tú ya tuviste tu boda, murmuró. ¿Y yo me tengo que quedar sin un vestido blanco, sin regalos y sin felicitaciones? ¿Y qué fotos voy a subir a las redes sociales para presumir ante mis amigos? ¿Has pensado en eso? Está bien, haremos la boda como quieras, sonrió Miguel conciliadoramente. Pero no invitaremos a mucha gente. Por mi parte, probablemente no habrá nadie. Son nuestros amigos comunes con Elena, y no creo que aprueben nuestro divorcio, y mucho menos que me case contigo. No es gran cosa si no vienen, se torció Isabella. No necesitamos a esos viejos en la boda. O miró a Miguel con culpabilidad, no quise decir eso. Solo que la boda será juvenil, y no les parecerá interesante. ¿Y a mí me gustará esa fiesta? Se rió Miguel. Bueno, tú serás el novio. Isabella apoyó la cabeza en su hombro. Y además, eres tan guapo y atlético, no pareces de tu edad. Lo importante es que nos amamos y seremos muy felices. Al llegar a la casa,
Miguel llevó las cosas al apartamento donde vivían con Isabella. Mientras ella desempacaba, él decidió llamar a su amigo Marcos, cuya esposa trabajaba como juez y podría ayudar a acelerar el proceso de divorcio. Ah, Miguel, he oído que has decidido dejar a Elena y empezar una nueva vida. ¿Lo has pensado bien? Después de todo, ¿han vivido juntos 20 años?, preguntó cauteloso Marcos. Marcos, he reflexionado mucho para tomar la decisión correcta, respondió Miguel tras una pausa. Sabes que Elena y yo nos casamos cuando aún estudiábamos en la universidad. Yo en el último año y ella en el cuarto. Al año siguiente nació nuestro hijo mayor. Elena se dedicó más al niño que a su carrera, y yo trabajaba para mantener a la familia. Luego llegó Luis. Elena se sumergió por completo en la crianza de los niños y me prestaba cada vez menos atención. Sí, vivimos juntos 20 años, y en ese tiempo nos volvimos como parientes cercanos. La pasión y el romance desaparecieron, solo quedó la rutina. La vida para mí se volvió gris, pero yo todavía soy joven, quiero amor, aún tengo fuerzas. Cuando conocí a Isabella, sentí que me crecían alas. Ella es joven, divertida, despreocupada, entiendo que en muchos aspectos no puede competir con mi esposa en cuanto a crear un hogar, pero ahora eso no me importa. Podemos pedir comida de un restaurante o contratar a una empleada doméstica que limpie el apartamento y cocine. Isabella y yo disfrutaremos de la vida y de nuestra compañía, viajaremos. ¿Entiende? Ahora me doy cuenta de que quiero vivir plenamente, despertarme y acostarme al lado de una mujer a la que amo, hermosa y deseada. ¿Qué culpa tengo de querer prolongar mi juventud y no convertirme en un viejo que cuenta los años hasta la jubilación, cuya única alegría es su casa de campo? ¿Y qué hay de tus hijos? ¿Cómo van a tomar tu divorcio de su madre?, preguntó Marcos. Sí, me da vergüenza por mis hijos. Miguel mordió su labio inferior. Pero espero que me entiendan. ¿Y si no lo hacen? Él reflexionó. En algún momento intentaré restablecer el contacto con ellos. No te imaginas cómo he vivido últimamente. Literalmente me he sentido desgarrado. He experimentado un dolor emocional infernal. Un amor loco, vergüenza, desesperación, irritación hacia mi esposa y la comprensión de que no podía seguir viviendo así. ¿Acaso nunca has sentido algo así? No, Miguel, nunca lo he sentido. Marcos sacudió la cabeza, como si Miguel pudiera verlo. Marta y yo también nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Nuestros padres murieron temprano y todo lo que logramos en la vida lo conseguimos por nosotros mismos. Mientras yo trabajaba de cargador por las noches, Marta escribía nuestros trabajos y tesis, y cuando nacieron nuestro hijo y nuestra hija, nos turnábamos para cuidarlos, porque Marta no quería convertirse en ama de casa, trabajaba como secretaria en el tribunal y me impulsaba a avanzar en mi carrera. Nos unimos tanto que no podemos imaginar la vida el uno sin el otro. ¿Y qué hay de los nuevos sentimientos, el amor?, preguntó Miguel. ¿De qué estás hablando?, se rió Marcos. Cuando mi esposa se va por unos días sin mí, la extraño muchísimo y estoy dispuesto a seguirla solo para estar a su lado. Solo puedo envidiarte, suspiró Miguel, no todos tienen esa suerte. Simplemente amo mucho a mi esposa, señaló Marcos, y nunca la cambiaría por ninguna otra mujer en el mundo. Para mí, todo en mi esposa es perfecto, amo cada una de sus arrugas. Y tú, amigo, piénsalo bien y no tomes decisiones precipitadas. Tu Elena es una gran mujer, no se encuentran muchas así. Ya está decidido, respondió Miguel impacientemente. Mejor dime si tu esposa puede acelerar nuestro proceso de divorcio con Elena, porque Isabella ya está ansiosa por ponerse el vestido de novia. Por cierto, ¿vendrás a nuestra boda? Te informaré de la fecha y la hora más adelante. Oh, exclamó Marcos, ¿ya estás pensando en casarte? Esa joven te ha atrapado rápidamente. En cuanto a la boda, dudó, lo siento, amigo, pero Marta definitivamente no querrá asistir a tu celebración. Y yo solo, bueno, ya entiendes. Después de despedirse de Marcos, Miguel regresó a la habitación donde Isabella estaba terminando de desempacar. Acabo de llamar a mi amigo cuya esposa trabaja en el tribunal, dijo Miguel mientras se acercaba a ella y le daba un beso.
Le pedí que hablara con ella para que nuestro divorcio con Elena se acelerara. Ay, cariño, Isabella se colgó de su cuello, eso hay que celebrarlo. Vamos a nuestro restaurante favorito, además tengo hambre y la nevera está vacía. Vamos, aceptó Miguel. Oh, Isabella, cuando nos casemos, qué bien viviremos juntos. La levantó en brazos. Solo prométeme que me obedecerás en todo, porque soy mayor y más sabio que tú. Claro, cariño. Isabella lo abrazó aún más fuerte. Pero tú también prométeme que mimarás a tu joven esposa, que me darás regalos y dinero para todo lo que te pida. Necesito mantener mi belleza, ir al spa, hacerme manicuras y pedicuras, y renovar mi guardarropa. Así te sentirás orgulloso de tu esposa y los demás hombres te envidiarán. Ah, astuta. Le dio un beso en los labios. No me importa consentirte, pero con moderación. Elena esperaba con ansias que se divorciaran antes de que Mario regresara del ejército, pero la audiencia estaba programada para el jueves y Mario ya estaba en casa el martes. «¿Cuánto los he extrañado?», exclamó mientras recorría las habitaciones, observando todo a su alrededor. «Llamemos a mamá», sugirió Luis, «ella no sabe que ya estás en casa, te esperábamos para la próxima semana». «No, no la llames», negó con la cabeza el hermano mayor. «Dejémoslo como una sorpresa para ella, y papá también se sorprenderá cuando llegue del trabajo». «No vendrá», dijo Luis bajando la cabeza. «¿Y dónde está?», sonrió Mario. ¿Se fue de viaje otra vez? Se están divorciando. Luis aún no levantaba la cabeza. Papá tendrá una nueva esposa pronto. La vi una vez y no me gustó, es joven y arrogante. ¿Cómo que se están divorciando? Mario quedó atónito. Mamá no me dijo nada de esto. No quería preocuparte, por eso no te escribió nada. Vamos, te daré de comer. Luis se dirigió hacia la cocina. Mamá hizo un borg delicioso ayer. Sí, iré ahora. Pero tú, dijo Mario con determinación. Dame tu teléfono, necesito hacer una llamada. Mientras Luis estaba ocupado en la cocina, Mario se fue al cuarto infantil y cerró la puerta. Buscó el número de su padre en la agenda telefónica y lo llamó. Luis, ¿qué sucede? Escuchó la voz de su padre. Habla rápido, estoy en una reunión. Padre, soy yo, Mario, dijo el joven, solo que estoy llamando desde el número de Luis. Mario, hijo, respondió Miguel con alegría, has vuelto. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es verdad que tú y mamá se están divorciando? Mario ignoró las preguntas de su padre. ¿O Luis me está engañando, tratando de gastarme una broma? Hijo, esto no es algo para discutir por teléfono. Miguel guardó silencio por un momento. Vamos a vernos esta noche y hablaremos de todo. Entonces es verdad, suspiró Mario con pesadez. De acuerdo, nos veremos. En la cocina, Luis le hacía preguntas a su hermano sobre el servicio militar y le contaba las últimas noticias de la escuela. Luego, mirando el reloj, dijo, Mario, no le preguntes nada a mamá, ¿de acuerdo? Ella está muy angustiada. La escucho llorar por las mañanas con la cabeza en la almohada. No lo muestra, pero sus ojos siempre están muy tristes. Mario también miró el reloj y apartó su plato vacío. Me iré un rato, dijo mientras se dirigía al vestíbulo. Tengo que ver a alguien. Pero mamá llegará pronto. Luis miró a su hermano con sorpresa. Se pondrá triste si no te encuentra en casa. No te preocupes, vuelvo enseguida. Mario le dio una palmada en el hombro a Luis. Es algo que realmente necesito hacer, ¿entiendes? Dijo Luis con una sonrisa cómplice. ¿Tienes prisa por ver a una chica? ¡Qué perspicaz eres! Mario abrió la puerta y salió del apartamento. Vio a su padre desde lejos, que paseaba impacientemente alrededor de su coche. Hola, papá. Mario se acercó y le extendió la mano. Bienvenido de nuevo, hijo. Miguel abrazó a su hijo. Has crecido, te has convertido en todo un hombre. Papá, quería que me... Mario no terminó la frase al ver que se abría la puerta del coche de su padre y una rubia apareció,
mirándolo con reproche. Miki, ¿cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Llego tarde a mi manicura. Miki. Mario la miró con sorpresa, luego miró a su padre y se rió en voz alta. Papá, ¿y cambiaste a mamá por esta mujerzuela? ¿Cómo me llamaste? Isabella miró a Mario con enojo. Miguel, ¿por qué permites que este mocoso me trate así? Mario, te presento a Isabella, dijo Miguel nervioso. Isabella, este es mi hijo Mario, del que te he hablado. Isabella miró coquetamente al chico. No sabía que tenías un hijo tan guapo. Padre, ¿de verdad has decidido divorciarte de mamá por esta? Mario ignoraba a Isabella completamente. ¿Entiendes lo que estás haciendo o es verdad eso de que cuando aparecen las canas, el diablo se mete en el cuerpo? Mario, Miguel intentó abrazar a su hijo, pero él se apartó. En la vida de un hombre hay momentos en los que siente la necesidad de empezar de nuevo, de subirse, por así decirlo, al último vagón del tren. Cuando seas un poco mayor, me entenderás. Nunca te entenderé, gritó Mario. Has traicionado a mamá, lo que significa que nos has traicionado a Luis y a mí. Ya no eres nuestro padre, no quiero verte más. Se dio la vuelta y corrió rápidamente por la calle. Mario. Lo llamó Miguel, pero él ni siquiera se volvió. ¿Vamos a irnos o no? Preguntó Isabella con enfado mientras se acomodaba en el coche. Miguel se sentó resignado en el asiento del conductor y giró la llave de encendido. Cuando Mario volvió a casa, su madre ya estaba allí y se movía afanosamente en la cocina. Hijo. Lo abrazó y lo estrechó contra ella. Gracias a Dios que has vuelto. Ven a la mesa, tengo todo listo. Ahora te alimentaré bien, que en el ejército te has quedado en los huesos. Después de la cena, Elena decidió hablar con su hijo, pero apenas había empezado, Mario la interrumpió. Mamá, no hace falta que expliques nada, ya lo sé todo. Hijo, no pienses que estoy en contra de que veas a tu padre. Somos nosotros quienes nos separamos, pero él siempre os querrá a ti y a Luis. No, mamá, no quiero verlo. Mario abrazó a su madre. Hoy lo vi, y también a su pareja. Le dije que ya no tengo padre. Luis puede decidir por sí mismo, ya es mayor. Yo tampoco quiero verlo. Luis se acurrucó junto a su madre. Que viva con su Isabella, dijo imitando con burla. Y tú, mamá, eres la mejor del mundo, y no dejaremos que nadie te haga daño. Mis queridos, mis tesoros. Les dio un beso en la cabeza a cada uno. Los amo mucho. Mamá, ¿sabes cómo lo llama? Mario no mencionó nombres, pero todos entendieron de quién hablaba. Miki. No puedo con esto. Luis cayó en el sofá y empezó a patear de risa. Isabella y Miki, qué chiste. Elena y Mario también se rieron, y luego comenzaron a discutir sobre su futuro, en el que Miguel ya no tenía cabida. El jueves se celebró la audiencia del divorcio entre Elena y Miguel. El día anterior, Marta la llamó. Elena, ¿estás segura de que quieres divorciarte? ¿No quieres que les dé un tiempo para reconciliarse? No, Marta, se opuso Elena. Cuanto antes nos divorciemos, mejor. Por favor, no demores la decisión. Mario quería acompañar a su madre al tribunal, pero ella se negó, temiendo su reacción al encontrarse con su padre. Tras escuchar a ambas partes, la jueza emitió su decisión. El matrimonio entre los cónyuges queda disuelto por mutuo acuerdo. Al salir del edificio del tribunal, Elena escuchó cómo Isabella reprendía a Miguel. ¿Por qué aceptaste dejarle todo el apartamento? También tienes una parte en él. Dejé el apartamento para mis hijos, respondió Miguel con enfado, y en general, no te metas en lo que no te importa. Pronto nos mudaremos a nuestro propio apartamento, ¿no te basta con eso? Elena ya no escuchó lo que Isabella le seguía diciendo a Miguel. Se quitó el anillo de bodas y lo arrojó a los arbustos. No le daba pena. Ahora también comenzaba una nueva vida para ella. Y lo más importante, tenía a sus hijos a su lado, su esperanza y apoyo. Después del divorcio,
la vida de Elena siguió su curso. Aún en la sala del tribunal, ella y Miguel acordaron que no presentaría una demanda por pensión alimenticia, y que Miguel le enviaría una cantidad mensual suficiente para pagar los servicios públicos y comprar lo necesario para los hijos. Durante los primeros 3 meses, el dinero llegaba puntualmente a la cuenta, pero luego las sumas fueron disminuyendo hasta que Elena se dio cuenta de que durante 2 meses Miguel no había enviado ni un centavo. Lo llamó para recordarle, y él le respondió que no podía ayudar financieramente a los niños en ese momento porque él e Isabella acababan de regresar de un viaje en el que gastaron una suma considerable. Además, ahora estaban ahorrando para una operación que Isabella necesitaba. ¿Tu nueva esposa está enferma?, preguntó Elena evasivamente. Bueno, se rió Miguel, Isabella decidió aumentarse el busto, y resulta que eso es muy caro. ¿Así que estás dispuesto a gastar dinero en silicona para tú? Elena no encontraba las palabras adecuadas. ¿Y qué pasa con tus hijos, que necesitan ser alimentados, vestidos, calzados? ¿Has pensado en eso? Mario puede mantenerse solo. Ya es adulto, respondió Miguel con indiferencia. Y para Luis, está bien, le enviaré algo de dinero, ya que tú no puedes mantenerlo sola. Vete al diablo con tu dinero, gritó Elena con rabia y colgó el teléfono. Las lágrimas de frustración la ahogaban, y apenas pudo aguantar hasta el final de su jornada laboral. Elena comprendió que ya no podía confiar en Miguel, y que ahora tenía que encontrar la manera de sobrevivir con su modesto salario. Un mes después de regresar del ejército, Mario consiguió trabajo como asistente de mecánico en un taller de reparación de automóviles. Aunque ganaba poco, entregaba todo el dinero a su madre, quedándose con lo justo para el transporte. El próximo año planeaba inscribirse en una escuela técnica de automóviles, y mientras tanto ganaba experiencia práctica. Cuando no tenía entrenamiento, Luis ayudaba a su hermano a reparar coches en el taller y luego se jactaba ante su madre de los callos que había ganado trabajando sin guantes. Elena se sentía orgullosa de sus hijos y a veces lamentaba que Miguel no viera en qué personas tan dignas se estaban convirtiendo sus hijos. El padre llamaba ocasionalmente, pero Mario se negaba rotundamente a hablar con él, mientras que era evidente que Luis extrañaba mucho a su padre. Por eso, a escondidas de su hermano, hablaba con él, contándole las últimas noticias de la escuela y sus logros en los entrenamientos. Un día, su padre volvió a llamar a su hijo menor y lo invitó a visitarlo. Luis dudó durante mucho tiempo si debía ir o no, y finalmente decidió consultar con su madre. Claro, Elena se encogió de hombros. Después de todo, es tu padre, y no te prohíbo que hables con él. Pero Mario me regañará. Luis miró a su madre con culpabilidad. Le prometí que nunca volvería a mencionar a papá. No le diremos nada a Mario, sonrió Elena con ternura. Además, ahora tiene otras cosas en mente. Me dijo en secreto que recientemente conoció a una chica, y es posible que pronto la traiga a casa para presentárnosla. Vaya, se lamentó Luis, y a mí no me dijo nada. Vaya, hermano. Aunque creo que ya he visto a su chica. Ella vino al taller a reparar su coche. Mario estuvo hablando con ella mucho tiempo, y ella se reía, y luego él se fue del trabajo antes de lo habitual. Probablemente se fueron a una cita. El domingo, Luis fue a visitar a su padre. Mario también salió, y Elena se puso a ordenar el apartamento. Acababa de terminar de fregar los suelos cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir la puerta, Elena vio a Luis en el umbral, con la cabeza baja. Hijo, ¿qué pasa?, se preocupó ella. ¿Por qué volviste tan temprano? Pensé que estarías con tu padre hasta la noche. ¿Salieron a algún lado o simplemente hablaron? No volveré a ir con él. Luis se quitó las zapatillas, las puso en el estante para zapatos y rápidamente se fue a su habitación. Elena fue tras él, pero Luis le cerró la puerta en la cara. No salió de su habitación en toda la tarde y solo apareció en la cocina cuando Mario regresó a casa. Al ver el rostro triste de su hijo menor, decidió no hacerle preguntas. Él mismo lo contará todo, pensó mientras terminaba de preparar la cena. Después de cenar, Mario se sentó frente a la computadora, y Luis se quedó en la cocina. «Sabes, mamá», comenzó Luis, «para ser honesto,
Papá ha cambiado mucho. Cuando lo vi, casi me eché a reír. Imagínate, llevaba unos jeans rotos de moda que usan los jóvenes y una camiseta que decía, a un chico normal no lo llaman Miguel. Papá se veía muy raro con eso. Luego salió su nueva esposa de la habitación y frunció el ceño al verme. Sin saludar, le dijo a papá, Miguel, habíamos quedado en que hoy iríamos a la casa de campo de mis amigos, ¿de verdad pensaste en llevar también a tu hijo? Esto es lo último que me faltaba. Papá se golpeó la frente con la mano y, volviéndose hacia mí, dijo, oh, lo siento, hijo, olvidé por completo que hoy le prometí a Isabella que iríamos a la casa de campo. Aquí tienes algo de dinero, cómprate algo, y la próxima vez nos veremos y pasaremos todo el día juntos. No estás enojado conmigo, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacerte eso? Exclamó Elena. Espero que te hayas ido de inmediato. Sí, asintió Luis. Y también arrugué el dinero que me dio y lo tiré al suelo, le dije que no necesito sus limosnas. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del niño. Mi pobrecito. Elena abrazó a su hijo y lo apretó contra ella. Ya no te dejaré ir con tu padre, no tienes nada que hacer allí. Mario entró en la cocina. ¿Qué pasa aquí con tanto cariño? Sonrió al ver a su madre y a su hermano. Luis, dime, ¿qué has hecho? Yo también puedo tener mis secretos, que solo le puedo confiar a mamá. Luis le sacó la lengua a su hermano. Tú tampoco me cuentas todo. Por ejemplo, que tienes una novia y sales con ella. Vaya secreto, se rió Mario. Les informo oficialmente que el próximo fin de semana planeo presentarles a María, así que les pido que se pongan sus mejores galas. ¿Debo ponerme un vestido de noche? Frunció el ceño Elena. ¿Es tu María de la realeza? Mamá, estaba bromeando. Mario besó a su madre en la mejilla. María es una chica muy buena y modesta, y su familia es completamente normal. Su madre trabaja como enfermera en el hospital y su padre es ingeniero en una fábrica. María estudia en la universidad y quiere ser contadora, como tú. Interesante, asintió Elena. ¿Y cómo consiguió tu novia un coche si se conocieron en el taller? Tú también lo sabes. Mario se volvió hacia su hermano y le amenazó con el dedo. Es el coche de su tío, que a veces le permite usarlo, y además, ya es viejo y se rompe a menudo. Está bien, trae a tu amada, aceptó Elena con amabilidad, haré un pastel y prepararé una ensalada. Mamá, eres un tesoro. Mario volvió a besar a su madre en la mejilla y se fue a su habitación. Elena lo miró mientras se iba y suspiró con tristeza. Mario ha crecido tan rápido, tal vez pronto se case y se marche del nido. Y tú también estás creciendo rápidamente, miró a Luis, también te enamorarás y formarás tu propia familia, y yo me quedaré completamente sola. No, mamá, nunca me casaré. Luis se acercó a su madre. Siempre viviré contigo. Eso es lo que me faltaba, se rió Elena. No, hijo, deja que las cosas sigan su curso. Lo más importante para mí es que tú y Mario sean felices, y yo los observaré y me alegraré por ustedes. Quién sabe, tal vez después vengan los nietos. No, movió la cabeza, no estaré sola, no con hijos tan maravillosos. A Elena le gustó María. La chica se comportaba de manera natural, no era pretenciosa, respondía a todas las preguntas de Elena y le contaba sus planes para el futuro. Además, a Elena le gustaba ver cómo María miraba a Mario con ojos enamorados, y cómo él no dejaba de mirarla con admiración. Ven más seguido, siempre serás bienvenida. Gracias, señora Elena, agradeció María, me ha gustado mucho estar aquí, y el pastel estaba delicioso. ¿Me dará la receta después? Mario acompañó a María a casa y, al regresar, inmediatamente empezó a hacerle preguntas a su madre. Mamá, ¿qué te pareció María? Sí, asintió Elena. Sabes, me recuerda un poco a mí cuando era joven. Yo también era tan decidida, pensaba que lograría mucho en la vida, y luego me casé y todos mis sueños se estrellaron contra la rutina familiar. Mamá, quería hablar contigo, Mario titubeó. Verás,
quiero pedirle matrimonio a María. ¿Quieres casarte? Se sorprendió Elena. Pero solo han estado saliendo un par de meses y prácticamente no se conocen. Salgan al menos por otros 6 meses y luego decidan sobre el matrimonio. Además, todavía necesitas obtener una educación. Prometiste que ingresarías a la escuela técnica. Y lo haré, aseguró Mario firmemente. Estudiaré por las noches y trabajaré durante el día. Mamá, amo mucho a María y quiero que sea mi esposa. María también necesita terminar la universidad. ¿Has pensado en eso? Elena trató de convencer a su hijo de nuevo. ¿Y si tienen un hijo? Entonces tendrán que olvidarse de los estudios. Mamá, tú y papá se casaron cuando estabas en la universidad, y cuando nací, no dejaste los estudios, presentaste todos los exámenes y defendiste tu tesis. Bueno, eran otros tiempos, intentó defenderse débilmente Elena. Nosotros tomábamos la vida y la familia con más seriedad y responsabilidad. Créeme, todo saldrá bien. Mario abrazó a su madre. Lo más importante es que María y yo nos amamos, y para el amor, ya sabes, no hay barreras. Está bien, me convenciste. Elena acarició la mejilla de su hijo. Solo que no sé cómo reaccionarán los padres de María ante su decisión de casarse. Quizás también les pidan que esperen un poco. Pero los padres de María aprobaron la elección de su hija, y unos días después, Elena y Mario fueron a visitarlos para conocer a los futuros suegros. Los padres de María, la señora Alicia y el señor José, resultaron ser personas sencillas con quienes Elena rápidamente encontró un lenguaje común. Media hora después de conocerse, conversaban como si se conocieran desde hace años, y María y Mario estaban muy contentos de que sus padres se llevaran bien. La boda de Mario y María se celebró en un pequeño pero acogedor café. Se reunieron alrededor de 20 invitados, entre ellos los recién casados, sus padres, la madre de Alicia, Luis, amigos de la pareja y el tío de María, quien también era el hermano mayor del señor José. Todos se sentaron en una mesa larga, con los protagonistas de la fiesta en la cabecera, rodeados de sus seres queridos, lo que creó una atmósfera única de calidez. Elena le preguntó a Mario el día anterior si quería invitar a su padre a la boda. Pero Mario respondió tajantemente que no deseaba verlo en un evento tan importante en su vida. Mamá, te pedí que no mencionaras a esa persona en mi presencia. Mario miró a Elena con enojo. ¿Cuándo entenderás que para mí ya no existe? Al menos invita a la abuela por parte de tu padre. Elena lo miró suplicante. Sé que hablas con la abuela Camila por teléfono, y ella está muy preocupada porque ya no ve a sus nietos. La abuela Camila vivía en otra ciudad. Antes solía visitar a Miguel y Elena cuando vivían juntos. Incluso los nietos pasaban 1 o 2 meses con ella durante las vacaciones de verano. Miguel le había propuesto a su madre mudarse más cerca de ellos. Incluso compró una casa de campo a su nombre, esperando que de esa manera aceptara mudarse a su ciudad. Pero la abuela Camila se negó. Entiende, hijo, le dijo ella, si me voy, ¿quién cuidará las tumbas de tu padre y de mis padres? Y cuando muera, quiero que me entierres junto a ellos. Mejor esperemos a que vengan a visitarme, solo vengan más seguido. Mario llamó a su abuela, pero ella se negó a venir a la boda. Oh, nieto, me encantaría, pero temo no poder llegar hasta ustedes, dijo con voz débil la abuela Camila. Mis piernas ya no me responden. Apenas llego hasta la tienda más cercana. Pero te enviaré dinero para la boda. Mario intentó rechazarlo, pero la abuela Camila lo interrumpió. He estado ahorrando un poco de cada pensión, así que no rechaces el regalo de boda. No ofendas a tu abuela. Mario le agradeció y ya estaba a punto de terminar la conversación cuando la abuela Camila le hizo una pregunta inesperada. ¿Sigues viendo a tu padre? Y sin esperar la respuesta de su nieto, continuó. Vino a visitarme una vez con su mujer, pero pronto los eché. Imagínate, esa descarada recorrió mi apartamento, arrugó la nariz y sin prestarme atención dijo, tendremos que gastar mucho en renovaciones para poder vender este apartamento a buen precio. Miguel intentó calmarla, pero la chica seguía husmeando por todos los rincones,
y luego incluso dijo que todo el apartamento olía a viejo y que tardarían mucho en deshacerse del olor. Entonces agarré mi bastón, lo levanté y les grité que se fueran y que mientras yo viviera no quería volver a verlos. Al día siguiente fui al notario y escribí mi testamento para que el apartamento ahora les pertenezca a ti y a Luis en partes iguales. Espero que no se peleen por ello. Abuela, exclamó Mario, no necesitamos tu apartamento. Lo que queremos es que vivas mucho tiempo. Quiero vivir para ver a mis bisnietos, se rió la abuela Camila, así que no lo tarden. Mario le contó a su madre sobre su conversación con la abuela, y Elena se echó a llorar. Pobre abuela Camila. Después de la boda, debemos visitarla y agradecerle por todo lo que ha hecho por ti y Luis. La boda, aunque pequeña, fue muy emotiva y divertida. Tuvo de todo: votos sinceros de los recién casados, el primer baile de los novios, el corte del pastel, por supuesto, concursos en los que todos los invitados participaron activamente. Elena se sentó en una silla y observó a los novios bailando al son de una música lenta, sin darse cuenta de que el tío de María, el hermano del señor José, Daniel, se acercaba a ella. Permítame invitarla a bailar. El hombre le tendió la mano. Hace mucho que no bailo, dijo Elena tímidamente, pero aceptó su invitación. No se ofenda si le piso los pies. No se preocupe, se rió Daniel, para ser honesto, yo también bailo como un oso, pero con usted trataré de ser más cuidadoso. No hemos tenido la oportunidad de conocernos bien. La guiaba con confianza en el baile. Permítame presentarme, soy el señor Daniel, y usted, según entiendo, es la madre del maravilloso novio. Así es, sonrió Elena con satisfacción. Me llamo señorita Elena. Tengo otro hijo, Luis, ¿lo ve allí, con la camisa azul? Señaló con la mano. Está conversando apasionadamente con el amigo de Mario, a él le encantan los coches. Probablemente estén discutiendo sobre uno de ellos. Mi hija vive lejos, dijo el señor Daniel con tristeza. Se casó y se fue a otro país con su esposo. Nos llamamos con frecuencia, incluso una vez fui a visitarlos. Viven en un gran apartamento moderno, equipado con la última tecnología, pero no me gustó mucho. Era algo frío, sin alma. A mí me gusta que siempre haya cortinas en las ventanas, algo friéndose en la sartén y cociéndose en la olla, pero todas esas ollas a presión y demás aparatos no los entiendo. Supongo que son muy convenientes, no lo niego, pero no para mí. Aunque últimamente cocino muy poco. No tengo tiempo, y para uno solo no se necesita mucho. La música terminó y, tras agradecer a Elena por el baile, la acompañó de vuelta a su lugar en la mesa. Veo que lograste hacer hablar a nuestro Daniel, se sentó junto a ella la señora Alicia. Incluso estaba sonriendo, lo cual es raro en él. ¿Y qué tiene eso de especial? Elena se encogió de hombros. El señor Daniel me pareció un hombre muy interesante e inteligente. Lo es, suspiró la señora Alicia, pero ha pasado por una gran pena y se ha cerrado en sí mismo. Hace 3 años murió su esposa Ana, y ahora él se culpa de su muerte. ¿Qué le hizo? Se sorprendió Elena, mirando al señor Daniel. No parece alguien capaz de hacer algo terrible. El caso es que Ana murió de cáncer, que fue detectado muy tarde y ya no se podía hacer nada. Se consumió en solo 3 meses. Daniel es médico, cirujano, y no detectó la enfermedad a tiempo. Así que siente que perdió la oportunidad de salvarla. Es una situación difícil, Elena sacudió la cabeza. Para ser honesta, de inmediato noté que sus ojos son muy tristes. De hecho, no quería venir a la boda. La señora Alicia ajustó una arruga en su vestido. Pero María lo convenció. Pensé que se quedaría solo 1 hora, felicitaría a los novios y se iría. Pero mira, incluso te invitó a bailar. Elena, deberías fijarte en él, es un buen hombre. Ay, Alicia, se rió Elena, acabo de casar a mi hijo. No estoy pensando en casarme yo misma. Aún así, te lo recomiendo. Alicia le guiñó un ojo a Elena y se levantó de la silla. No te arrepentirás. Al final de la fiesta, a la salida del café, hubo un hermoso final con fuegos artificiales y bengalas,
y luego los invitados comenzaron a regresar a sus casas. ¿Le molestaría si damos un paseo? El señor Daniel se acercó nuevamente a Elena. La velada ha sido maravillosa y no quiero que termine. Tiene razón, asintió Elena, quiero mantener esta atmósfera festiva un poco más. Solo déjeme avisar a mi hijo menor y a mi madre, y pediré que los lleven a casa para no preocuparme. Es usted muy cuidadosa, dijo el señor Daniel, tomando el brazo de Elena, y se nota que ama a su familia. Disculpe la indiscreción, pero ¿por qué su esposo no estuvo en la boda, oh? No pudo terminar la frase porque Elena lo interrumpió. Estamos divorciados, respondió ella apresuradamente. Le sugerí a Mario que invitara a su padre, pero... Disculpe, no quiero hablar de eso. Perdóneme por entrometerme, dijo él apretando un poco más el brazo de Elena, pero pensé que una mujer como usted no podría estar sola. Mejor cuénteme sobre su trabajo, intentó cambiar de tema Elena. La señora Alicia me dijo que es usted cirujano. Realmente, es así, asintió el señor Daniel. Desde niño soñé con ser cirujano, aunque en mi familia no había médicos. Cuando José y yo, cuando el señor José y yo éramos niños, nuestros padres nos regalaron un cachorro que creció y se convirtió en un perro enorme. Pues bien, Fiel tenía un carácter terrible y se peleaba con todos los perros del barrio. Un día, lo mordieron tanto que no podía mantenerse en pie y sangraba mucho. En aquel entonces, solo había una clínica veterinaria en toda la ciudad, no como ahora, y estaba en otro barrio. No había tiempo ni medios para llevarlo allí. Así que decidí coserle las heridas yo mismo. Calenté una aguja grande en el fuego, le puse hilo de nylon, cosí las heridas y luego las cubrí con antiséptico. Fiel ni siquiera se resistió, solo gemía de dolor. Para ser honesto, pensé que moriría. Pero no, después de un par de días se recuperó, y una semana después ya estaba peleando con otros perros otra vez. ¿Y por qué no te convertiste en veterinario?, se sorprendió Elena. Operar a personas es mucho más difícil. No diría eso, negó con la cabeza el señor Daniel. Un animal no puede decir dónde y qué le duele. Así que el éxito del tratamiento depende únicamente del profesionalismo del médico. Caminaban despacio por la ciudad nocturna, y Elena se sorprendió a sí misma pensando que hacía mucho tiempo que no paseaba así, con un hombre apenas conocido, con el que, resultó, tenía mucho en común, y lo más importante, compartían las mismas opiniones sobre la vida. Sin darse cuenta, llegaron a la casa donde vivía Elena. Gracias por acompañarme, agradeció a Daniel. Fue un placer conocerlo y conversar con usted. Levantó la cabeza y vio que en la ventana de su apartamento había luz. Disculpe, ya es tarde y tengo que irme. Luis probablemente ya me esté esperando. Gracias a usted, señorita Elena. Él llevó su mano a los labios y la besó. ¿A mí?, se sorprendió Elena. ¿Por qué? Por hacerme entender que la vida continúa, pase lo que pase. Buenas noches. Daniel se dio la vuelta y se alejó rápidamente por la acera. Es cierto, la vida continúa, sonrió Elena y presionó el botón del intercomunicador. Los recién casados comenzaron a vivir solos de inmediato, sin sus padres. Después de la muerte de su esposa, Daniel cambió su apartamento por dos de una sola habitación. Vivía en uno de ellos y el otro lo puso a nombre de su hija. Pero al cabo de un año, ella se casó y se fue, y el apartamento quedó vacío. No lo vendieron, por si acaso, para tener un lugar a donde regresar. Así que ofreció ese apartamento a Mario y María, quienes solo tenían que pagar los servicios mensualmente. María continuaba estudiando en la universidad y Mario fue ascendido de ayudante a mecánico de autos, lo cual lo alegró mucho. Alicia y Elena se llamaban con frecuencia y a veces se encontraban para tomar un café o pasear por las tiendas. Nunca imaginé que encontraría una amiga en ti, le dijo una vez Elena a Alicia. Normalmente, las suegras no se llevan muy bien, al menos yo no conozco a ninguna. Elena, ¿qué tenemos nosotras que dividir?, sonrió Alicia. Ambas queremos que nuestros hijos sean felices juntos, y eso depende mucho de nosotras. Y cuando vengan los nietos, no vamos a jalarlos de un lado a otro ni a competir por quién es la mejor abuela.
Y me gusta mucho tu Mario, has criado muy bien a tu hijo. Creo que mi hija estará muy segura con él. Por cierto, ¿tu exmarido participa de alguna manera en la vida de sus hijos? No sé qué decirte. Elena tomó una taza de café. Mario no se comunica con él, pero Luis a veces recibe llamadas. Le pregunta sobre sus estudios, pero no propone verse. Supongo que su joven esposa lo tiene bien controlado. Solo me transfiere dinero cada mes a la cuenta. Las sumas son pequeñas, pero al menos es algo. Pero el problema no es ese. Veo como Luis extraña a su padre, aunque no lo demuestre, le falta esa figura masculina. Me gustaría poder hablarle sobre deportes, coches, tecnología, pero no entiendo nada de eso. La literatura, el arte y otras cosas no le interesan. Trato de pasar tanto tiempo como sea posible con Luis. Vamos a menudo al cine y luego paseamos por el parque, pero aún así, veo la tristeza en sus ojos cuando observa a los chicos que están con sus padres. Sí, hay algo que no puedo entender, sacudió la cabeza Alicia. Un hombre se divorcia de su esposa. Bueno, puede pasar, hay muchas razones para eso. Pero, ¿qué culpa tienen los hijos? ¿O también se está divorciando de ellos para no recordar su pasado? Creo que la nueva esposa de tu exmarido está obstaculizando las visitas de Luis. Conozco muchos casos en los que las nuevas esposas celaban a su esposo de la familia anterior. Especialmente cuando el padre pagaba puntualmente la pensión alimenticia. No a todas las mujeres les gusta que el dinero se vaya de su familia. Mi colega Alba también se divorció recientemente porque su esposo encontró una nueva pareja, suspiró Elena. Las hijas se quedaron con la madre. Al principio, el exmarido llamaba a las niñas y las veía los fines de semana, pero luego su nueva pareja prohibió ese contacto. Cuando las niñas le llaman, él no responde y no vuelve a llamar. Mi colega intentó explicarle al exmarido que sus hijas lo extrañan, pero no encontró comprensión. La suegra incluso llamó a mi colega para decirle categóricamente que Alba había tenido hijos para sí misma y que no molestara a su hijo mientras construía su nueva vida. Ay, los hombres, frunció el ceño Alicia, cuando son jóvenes y fuertes no piensan en lo que puede pasarles en la vejez. Es entonces cuando recordarán a los hijos con los que dejaron de hablar, pero será demasiado tarde. A principios del invierno, Alicia llamó a Elena y la invitó a su casa de campo. ¿A la casa de campo? Se sorprendió Elena. ¿Qué se puede hacer allí en esta época? Simplemente lo llamo casa de campo, sonrió Alicia. En realidad, tenemos un terreno fuera de la ciudad y construimos una casa allí donde se puede vivir todo el año. Pero como José y yo trabajamos, de momento vivimos en el apartamento para estar más cerca del trabajo. ¿Y qué hay que hacer allí ahora?, preguntó Elena, sin entender por qué Alicia la invitaba. Ah, no sabes. En nuestra familia hay una tradición que seguimos desde hace muchos años. Celebramos el cumpleaños de mi esposo en la casa de campo, al aire libre. Asamos carne, paseamos por el bosque y, si cae nieve, esquiamos. Todos nuestros amigos lo saben y esperan con ansias este día. Y como ahora somos familia, te invitamos a ti y a Luis a unirse a nosotros. Mario y María también vendrán, ya están al tanto. ¿Cómo llego hasta allí?, preguntó Elena. Explícamelo detalladamente, porque incluso en la ciudad me pierdo si llego a una calle desconocida. No te preocupes por eso, respondió Alicia con confianza. Pasarán a recogerte y te llevarán directamente al lugar. Y no te preocupes por el regalo. Para José lo más importante es que sus seres queridos y amigos estén con él en este día. Eso es lo más valioso para él. ¿De acuerdo? Te esperamos el sábado con Luis. Te llamaré para decirte a qué hora llegará el coche. Luis, Elena entró en la habitación de su hijo, nos invitan el sábado a la casa de campo. ¡Qué genial! Respiraremos aire fresco y pasearemos por el bosque invernal. No, mamá, no puedo ir, rechazó Luis de inmediato. Olvidaste que los sábados tengo clases en la escuela y no puedo faltar al entrenamiento. Ya te he contado que estricto es nuestro entrenador. Si alguien falta al entrenamiento sin una buena razón, nos hace hacer muchas flexiones y da doble carga.
Es mejor que vayas tú sola, incluso si te quedas allí a pasar la noche, no te preocupes, ya soy grande y no tengo miedo de quedarme solo en casa. Nos invitaron a los dos, se lamentó Elena. Pero tienes razón, no se deben faltar las clases y los entrenamientos, la disciplina es importante. El sábado por la mañana, llegó un coche para recoger a Elena, y ella, junto con los amigos de Alicia y José, se dirigieron a la casa de campo. Como regalo para el cumpleañero llevaba una botella de buen vino tinto, ya que no se le ocurrió nada más. Alicia recibía cordialmente a los invitados que llegaban, mientras José ya encendía la parrilla, preparándose para asar carne. El ambiente era simplemente maravilloso, las mujeres ayudaban a poner la mesa y los hombres quitaban la nieve del terreno, contaban chistes y se reían a carcajadas. Finalmente, todos se sentaron a la mesa festiva y comenzaron a felicitar al cumpleañero. Elena se dio cuenta una vez más de lo maravillosa que era la familia de sus consuegros, ya que muchas palabras cálidas y amables fueron dirigidas hacia ellos, palabras que realmente merecían. La conversación en la mesa fluía de manera relajada, cuando el señor José saltó de su silla con las palabras, «Por fin». Ya pensábamos que no ibas a llegar, y se dirigió a la puerta. Elena miró y vio que Daniel había entrado en la sala de estar y se disculpaba, quise salir antes, pero no pude. Después del turno, tuve que quedarme para realizar una cirugía de emergencia. Me alegro de que hayas venido, José dio una palmada en el hombro de su hermano mayor. Siéntate junto a mí, ahora te serviré una copa, y beberás por mi salud. No, Daniel agitó las manos, estoy conduciendo y me pueden llamar de vuelta al hospital en cualquier momento. Esto es inaudito, chicos. El doctor se niega a beber por la salud del cumpleañero. Se rió uno de los invitados. Hay que beber menos menos hay que beber. Daniel entonó una canción mientras se sentaba a la mesa y se servía un vaso de jugo. Bueno, amigos, quiero levantar mi vaso por mi hermano menor. Se giró hacia José, quien también se levantó de su asiento. Eres para mí no solo un hermano de sangre, sino también un gran amigo. Solo a ti puedo contarte todo como es. Siempre me entiendes y me ayudas cuando es necesario. Siempre me defiendes, incluso si no tengo razón. Sé que siempre estás ahí para mí. Como médico, te deseo buena salud, y que el camino de tu felicidad sea fácil y libre. Y también, guiñó un ojo a María, que pronto te conviertas en abuelo. Por ti, hermano, levantó su vaso de jugo y lo bebió hasta el fondo. Todos se unieron al brindis, y la mesa volvió a llenarse de animación. Daniel miró a los invitados y, al ver a Elena al otro lado de la mesa, le sonrió como a una vieja amiga. Por alguna razón, el corazón de Elena comenzó a latir más rápido, y empezó a cortar un trozo de carne con concentración. Pronto, los invitados se levantaron de la mesa y comenzaron a vestirse para dar un paseo al aire libre. Tal vez podamos dar un paseo también, Daniel se acercó a Elena. ¿Le gustaría que le mostrara el lago donde nadamos en verano? Tiene una vista maravillosa. Elena asintió con la cabeza, y pronto caminaron por el camino nevado hacia el lago. ¿Cómo está usted?, preguntó el señor Daniel. A menudo he recordado nuestro último encuentro. Incluso le pedí a Alicia su número de teléfono. Pero me dio vergüenza llamar, pensé que ya se había olvidado de mí. Estoy bien, respondió Elena evasivamente. Oh, mire qué belleza, exclamó, mirando la vista que se abría ante ellos. La superficie del lago brillaba con los rayos del sol, pero el agua aún no estaba completamente congelada, se veía agua oscura en algunos lugares, y el hielo no era lo suficientemente fuerte como para caminar sobre él. ¿Y a usted qué estación del año le gusta más?, preguntó Daniel a Elena. Ella se quedó pensando. Probablemente la primavera, pero no la temprana, aunque también tiene su encanto. La nieve se derrite, corren arroyos rápidos y los pájaros cantan, alegrándose por la llegada del calor. Y cuando aparece la primera hierba verde, los brotes se hinchan en las ramas. Por la mañana, cuando vas al trabajo, no hay ni una pizca de hojas en los árboles. Pero por la noche, cuando vuelves a casa, los árboles te reciben con su frondosa y jugosa vegetación.
Y también me encanta cuando florece el lila y su aroma embriagador simplemente me hace girar la cabeza. A mí me gusta el principio del otoño. Daniel miró a lo lejos. El sol abrasador ya cede su lugar. La naturaleza parece descansar del calor del verano y se viste lentamente con colores vivos. El principio del otoño es como la colita del verano, esponjosa y cálida. Caminaron lentamente por la orilla del lago, conversando. Señor Daniel, Elena de repente se detuvo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Es posible que mi pregunta sea impertinente, en ese caso, puede no responder. Vaya. Ya me has intrigado, sonrió él. Bueno, pregunta. Dígame, ¿tuvo usted una crisis de la mediana edad, esa que le pasa a casi todos los hombres alrededor de los 40 años? ¿Crisis? El señor Daniel se quedó pensativo. Tal vez, si la enfrenté. ¿Por qué preguntas? Quisiera entender qué impulsa a un hombre a reevaluar por completo su vida, abandonar a su familia, a sus hijos, y lanzarse en busca de nuevas aventuras. Bueno, yo no me lancé a buscar aventuras, pero sí reflexioné sobre la vida. Me di cuenta de que el tiempo es un recurso infinito que se escapa entre los dedos. Además, sentí que no había logrado muchas cosas, ni para mi familia ni en el trabajo. No construí una casa, no planté un árbol, no hice ninguna innovación en el campo de la cirugía. A veces miro a mis colegas jóvenes y les envidio. Tienen tantos planes y tantas ideas, y parecen tener tiempo y energía para todo. Me surgen pensamientos de que si ellos pueden, quizás yo esté haciendo algo mal. Antes pensaba que tenía un mar de oportunidades y que todavía podría lograr mucho. Pero ahora me doy cuenta de que gran parte de mi vida ya ha pasado. Tal comprensión me llevó a cambios positivos. Comencé a prestar más atención a mi salud. Dejé de fumar, aunque solía fumar 2 paquetes al día. A veces, en mi tiempo libre, iba al gimnasio, me dedicaba al desarrollo personal y pasaba más tiempo con mi familia. Mi esposa y yo incluso estábamos pensando en comprar una casa de campo, elegíamos un terreno. Luego, Ana se enfermó y nuevamente perdí el sentido de la vida. Y comenzaron los desacuerdos con mi hija. En un arrebato de desesperación, me culpó por la muerte de su madre, más bien por no haber podido curarla. No me enojé con Elsa, entendí que le resultaba muy difícil, que no tenía a su madre cerca, pero nos distanciamos cada vez más. Me refugié en el trabajo, pasaba días y noches en el hospital, y ella en ese tiempo conoció a Jordi y se mudó con él. Después, decidieron irse a vivir a otro país. Jordi es programador, una persona muy ambiciosa, y Elsa, al estar con él, cambió, se volvió más responsable y mejoró su relación conmigo. Pero yo me quedé solo, conmigo mismo. No le conté a nadie lo que pasaba en mi alma, solo a mi hermano, que me apoyó todo el tiempo, y a su esposa, Alicia, que me llamaba varias veces al día. Se interesaba por saber si había comido, me invitaba a su casa. A menudo iba a mi departamento y me llevaba comida caliente, y no se iba hasta que me la comía toda. Sí, Alicia y José son personas maravillosas, asintió Elena. Me alegro mucho de haberme emparentado con ellos. Oh, mire, pronto va a oscurecer. Tal vez sea hora de volver a la casa. Cuando ya se acercaban al terreno, el teléfono de señor Daniel sonó y se apresuró a contestar. Después de escuchar atentamente a su interlocutor, respondió brevemente: entendido, llegaré pronto. ¿Ha pasado algo?, preguntó Elena, preocupada. Debo regresar a la ciudad. Me han llamado del hospital. Es un caso grave, respondió señor Daniel, concentrado. Me despediré de los anfitriones y los invitados y me iré. ¿Podría llevarme al menos hasta la parada más cercana en la ciudad?, pidió Elena. Mi hijo se quedó solo en el apartamento y me preocupa cómo está. La llevaré hasta su casa, asintió señor Daniel, entrando en la casa. Alicia se entristeció mucho al saber que Elena no se quedaría a pasar la noche, pero rápidamente comenzó a moverse, poniendo comida en recipientes de plástico para que Elena se los llevara. Elena se negó, pero luego desistió y aceptó la bolsa con las delicias. Durante todo el trayecto de regreso,
Daniel y Elena viajaron en silencio. Él estaba pensando en algo y Elena se quedó dormida con la música suave y tranquila que sonaba en la radio. Al llegar a la casa de Elena, señor Daniel la ayudó a salir del coche y, algo avergonzado, preguntó, ¿puedo llamarla? No, no es necesario. Elena negó con la cabeza. Verá, yo. Lo entiendo, la interrumpió él. Lo entiendo todo. Se subió al coche y arrancó rápidamente. Elena se quedó parada frente a su edificio, sintiéndose desconcertada. Ella quería explicarle al señor Daniel que, en este momento, lo más importante para ella era su hijo menor, a quien debía dedicar toda su atención. Elena deseó mentalmente felicidad a Daniel y, abriendo la puerta, entró al edificio. Elena estaba preparando la cena y mirando el reloj. Luis debería regresar pronto. Ayer se fue a una competencia en una ciudad vecina. Hoy al mediodía llamó y dijo que su equipo había ganado el primer lugar y que pronto regresarían a casa. El viaje duraba unas 4 horas, y Elena se apresuraba a tener todo listo para cuando llegara su hijo. Ya lo echaba de menos, aunque solo había estado fuera por un día. Mañana era el último día de vacaciones de Luis, y Elena había planeado llevarlo al cine a ver una película que Luis quería ver desde hace tiempo. Después irían a una cafetería y disfrutarían de un delicioso helado, que ambos adoraban. Elena miró el reloj y pensó que aún tenía tiempo para hornear una tarta de manzana. La tarta ya estaba lista, pero Luis no había llegado a casa. Extraño, pensó Elena, según sus cálculos su hijo ya debería haber llegado. Marcó el número de teléfono de Luis, pero solo escuchó, el número del abonado está apagado o fuera de cobertura. Elena no quiso escuchar la voz metálica sin alma. Pasó 1 hora más. Elena seguía marcando el número de su hijo, sin éxito. Decidió entonces llamar a su entrenador, el señor Marco, cuyo número tenía en su agenda telefónica. ¿Qué está pasando?, murmuró enfadada, al escuchar la voz del contestador automático. ¿Aún estarán en camino? Apenas había salido de la cocina cuando el teléfono sonó, y Elena, sin mirar la pantalla, se apresuró a contestar. Oh, hijo mío, suspiró, ¿dónde te has metido? Ya estaba empezando a preocuparme. ¿Cuándo llegarás a casa? Mamá, ¿qué te pasa? Oyó la voz de Mario. Hoy no pensaba ir a verte. Pensé que era Luis llamando, respondió Elena, desconcertada. Ayer se fue a una competencia. Hoy llamó diciendo que ya venía de vuelta y que ya debería estar en casa. Su teléfono no responde y ya no sé qué pensar. Voy para allá, respondió rápidamente Mario, y se escucharon los tonos de llamada cortos. Elena caminaba de un lado a otro de la habitación, sin saber cómo calmar la ansiedad por su hijo. Sonó el timbre de la puerta y entró Mario, quien abrazó a su madre, tratando de consolarla. Todo estará bien. Le acariciaba la cabeza como a una niña. Sabes que a Luis no le puede haber pasado nada. Ahora iré a ver a sus amigos, tal vez esté con alguno de ellos presumiendo de su victoria y se haya olvidado de llamar a su madre. Está bien, Elena se secó las lágrimas. Encuéntralo, por favor. Y dile que vuelva a casa de inmediato. Elena no se apartaba de la ventana, mirando la oscuridad de la calle. Mario llamó para decirle que Luis no había aparecido en casa de sus amigos. Mamá, ahora iré a la escuela deportiva donde entrena Luis. Tal vez se haya quedado allí. La preocupación de Elena aumentaba, y decidió llamar a su exmarido. Tal vez él pudiera ayudar. Hola. Oyó la voz perezosa de Isabella. ¿Puedes pasarme el teléfono con Miguel? Necesito hablar con él urgentemente, pidió Elena, sin saludar. Miguel ya está descansando, y no deberías molestarlo, respondió Isabella con tono enfadado. Entiende, mi hijo ha desaparecido, gritó Elena. Es también su hijo. Deberías cuidar mejor de tu hijo, respondió Isabella con arrogancia. Y no metas a mi marido en tus asuntos con tu hijo. ¿Te olvidas de que él tiene una nueva familia? Tú y tus hijos ya no tienen lugar en su vida. Elena no pudo responderle, sintió un nudo en la garganta y le faltaba el aire.
La puerta de entrada se abrió de golpe y entró Alicia, con Mario detrás de ella. Tranquilízate, dijo ella, acercándose a Elena con eficiencia. José está esperando abajo en el coche. Ahora discutiremos todo y empezaremos a buscar a Luis. Mi marido llamará a Daniel, él tiene algunos contactos en la policía, así que actuaremos en todas las direcciones. En el apartamento se estableció un silencio por un tiempo, solo se oían los sollozos de Elena, y todos se sobresaltaron cuando sonó el teléfono que Alicia sostenía en sus manos. Sí, Daniel, te escucho, dijo apresuradamente. Ahora confirmo, se giró hacia Elena. ¿Tu hijo tiene el mismo apellido que Mario? Claro, respondió Elena asustada. Luis González, ¿qué ha pasado? Alicia hizo un gesto con la mano y continuó la conversación con Daniel. Luis González repitió. Sí, sí. Entiendo, ¿debemos ir ahora? De acuerdo, la tranquilizaré y estaremos en el hospital por la mañana. ¿Qué ha pasado? Gritó Elena. ¿Qué le ha ocurrido a mi hijo? Alicia se acercó y la obligó a sentarse en la silla. Luis tuvo un accidente de tráfico. Ahora está en el hospital. Tiene una pierna rota y una conmoción cerebral. Daniel dijo que no hay peligro para su vida, mañana por la mañana podremos visitarlo. Voy a ir ahora mismo. Elena se levantó de la silla, pero la debilidad la obligó a sentarse de nuevo. Tranquilízate, dijo firmemente Alicia. Luis ha recibido todas las atenciones necesarias, ahora está durmiendo. Daniel fue personalmente a su habitación. Mañana verás a tu hijo. ¿Qué pasó? Elena miró a Alicia con lágrimas en los ojos. No sé exactamente. Alicia le acarició la mano. Parece que el minibús en el que regresaban los chicos invadió el carril contrario y chocó con otro vehículo. ¿Están todos vivos? Elena comenzó a tartamudear, congelada por el miedo. Parece que no hay víctimas mortales. Alicia se encogió de hombros. Todos fueron llevados al hospital con diversas heridas. Los más afectados fueron el conductor y el entrenador, que estaban en el asiento delantero. Ellos están en cuidados intensivos. ¡Qué horror! Elena se desplomó en la silla. Quiero ver a mi hijo de inmediato. Ya no tenía lágrimas para llorar. No, repitió firmemente Alicia. Ahora tomarás un calmante y te acostarás a dormir un poco. Enviaré a José y a Mario a sus casas y me quedaré contigo. Alicia llevó a Elena a la cama, la acostó, ajustó la almohada bajo su cabeza y la cubrió con una manta. Elena se resistía débilmente, pero parecía que sus fuerzas la habían abandonado. Cuando Alicia regresó a la sala y cerró la puerta tras su esposo y su yerno, Elena ya estaba dormida. Apagó la luz, se sentó en la silla y suspiró profundamente. El próximo día sería difícil. Por la mañana, Elena abrió los ojos y sacudió la cabeza. Vaya sueño, pensó. Pero al girar la cabeza y ver a Alicia durmiendo en la silla, se dio cuenta de que no había sido un sueño. Elena se levantó rápidamente y comenzó a prepararse. ¿Despertaste? Alicia se estiró y se quejó por el dolor en el cuello. Vamos a tomar una taza de café. José llegará pronto y nos llevará al hospital. Alicia, como en su propia casa, se puso a hacer café en la cocina, y pronto Elena tenía frente a ella una taza de café aromático y un trozo del pastel que ella misma había horneado ayer para Luis. Al mirar el pastel, Elena se echó a llorar. Alicia trató de consolarla, pero su esposo llamó diciendo que él y Mario ya habían llegado a la casa y las estaban esperando abajo. Durante todo el camino al hospital, las manos de Elena temblaban y no sabía cómo calmarse. Solo al entrar en la habitación donde estaba Luis, se tranquilizó un poco. Al ver que su hijo estaba vivo, aunque con la cabeza vendada y la pierna derecha enyesada, se sintió aliviada. Luis, hijo mío. Elena corrió hacia él. ¡Qué susto me diste! Mamá, dijo débilmente Luis, mirando a su madre. No te preocupes, estoy bien. Ya veo cómo estás bien, dijo Elena con enojo, acariciando la mano de su hijo. ¿Cómo ocurrió el accidente? No lo sé, dijo Luis con una mirada culpable hacia su madre.
Íbamos hablando sobre las competiciones, contentos por el primer lugar, y de repente, un golpe, todos empezaron a gritar y yo perdí el conocimiento por un momento. Me desperté cuando un hombre me llevaba en brazos, llegó la ambulancia y me llevó al hospital. Mamá preguntó cautelosamente, ¿y los demás chicos? ¿Están todos bien? Todos están bien, respondió evasivamente Elena, se recuperarán un poco y volverán a entrenar juntos. ¿Cómo está nuestro héroe? Entró en la habitación el señor Daniel. Hola, señorita Elena saludó al verla. No se preocupe, su hijo estará bien. Lo arreglaremos un poco y estará como nuevo. Hola, señor Daniel. Elena lo miró con respeto. Muchas gracias por informarme ayer sobre la ubicación de mi hijo, estaba tan preocupada que casi me vuelvo loca. ¿Está seguro de que estará bien? ¿Por qué le mentiría? Se encogió de hombros Daniel. Siempre trato de decir la verdad, tanto a los pacientes como a sus familiares. ¿Trabaja en esta unidad? Preguntó Elena. No negó con la cabeza, mi unidad está 2 pisos más arriba, pero aquí trabajan excelentes médicos. Y yo también pasaré a ver a Luis a menudo. Mamá, no te preocupes por mi. Luis miró a su madre. Ya soy mayor y no me duele nada. Solo un poquito. Vamos, señorita Elena. El señor Daniel señaló hacia la puerta. Luis necesita dormir un poco más después de la inyección, y por la tarde podrán visitarlo de nuevo. Elena besó a su hijo y salió obedientemente de la habitación siguiendo al señor Daniel. ¿Cómo ocurrió el accidente? Le preguntó cerca de la ventana. ¿De verdad todos están vivos? El conductor de la furgoneta en la que iban los deportistas está en cuidados intensivos, en estado muy grave. Él es el responsable del accidente. El vehículo debía ser escoltado por otro coche, pero el conductor tenía prisa por llegar a casa. Su nieto había nacido y quería celebrar el evento. No esperó a que se formara toda la caravana de coches. Se distrajo con una llamada telefónica y se metió en el carril contrario, donde chocó con otro coche. Por suerte, la velocidad no era muy alta, tanto del coche como de la furgoneta, de lo contrario las consecuencias habrían sido peores. Pero la investigación determinará todo esto cuando el conductor se recupere un poco. En cuanto a los demás chicos, están relativamente bien. Algunos tienen heridas menores, y otros, como su hijo, tuvieron menos suerte. Pero se recuperarán. Como se dice, todo sanará antes de la boda. Bueno, para su boda falta mucho tiempo. Elena finalmente sonrió. Dígame que necesita de comida, ropa, o si hace falta algún medicamento. No, no hay problema con los medicamentos, negó con la cabeza el señor Daniel. Pero puede traerle lo que necesite. Enumeró todo lo necesario para Luis, y Elena, agradeciéndole, se apresuró a salir. ¿Cómo está Luis? Alicia y Mario se abalanzaron sobre Elena en cuanto salió del hospital. ¿Lo viste? ¿Cómo está? ¿Qué dicen los médicos? La bombardearon con preguntas. Gracias a Dios, todo está bien. Elena volvió a sonreír. El señor Daniel me aseguró que Luis estará bien. Si Daniel lo dice, así será, se acercó José. Créeme, es un muy buen médico. Y no lo digo solo porque es mi hermano. Ahora vamos a casa y por la tarde Alicia y yo volveremos a buscarte para llevarte al hospital. Elena intentó rechazar, diciendo que podía ir sola, pero el señor José ni siquiera la escuchó. Indicó la hora en la que el coche estaría esperándola en la entrada. ¿Qué haría sin ustedes? Elena miró agradecida a los suegros y a su hijo mayor. Gracias por apoyarme en este momento difícil. No hay de qué. Hizo un gesto con la mano y mordió su labio inferior, recordando a su exmarido y a Isabella. Cada día Elena iba al hospital a ver a Luis, quien se sentía mejor y mejor. Durante toda la semana le habían prescrito reposo absoluto en cama, pero luego los médicos le permitieron sentarse en la cama y, después de un tiempo, pudo moverse por la habitación con la ayuda de muletas. En sus turnos, el señor Daniel visitaba a Luis varias veces al día, y a veces por la noche se sentaba junto a su cama y hablaban de deportes, de coches, que eran la pasión de Luis. Una vez,
Incluso le contó al señor Daniel un secreto que no había compartido ni con su madre. Resulta que le gustaba una chica que estudiaba en una clase paralela, y Luis no sabía cómo empezar a hablar con ella. Y ahora ni siquiera me mirará, dijo, señalando su pierna enyesada. Los enfermos y los discapacitados no le interesan a nadie. Bueno, no digas eso, el señor Daniel lo miró seriamente. Si el amor es verdadero, no se fija en los defectos externos. Mi mamá también amaba a papá, dijo Luis tristemente, pero él nos dejó de todos modos y se casó con se detuvo. Una bruja que no le permite verme. Antes extrañaba mucho a mi papá, pero ahora me he acostumbrado un poco y hasta me enojo con él por haber dejado de importarle. Solo me da mucha pena mi mamá, siempre está tan triste, y yo quiero que vuelva a sonreír y disfrutar de la vida. Mi mamá es muy buena. Sí, tu mamá es realmente muy buena, sonrió el señor Daniel. Mira cómo se preocupa por ti. Es muy bueno que alguien te cuide y te espere en casa. A mí no me espera nadie, ni siquiera puedo tener un perro o un gato porque siempre estoy en el hospital y los animales necesitan cuidados. ¿No tiene esposa?, preguntó Luis, y al ver que el señor Daniel negaba con la cabeza, preguntó nuevamente. ¿Tiene hijos? Sí, una hija. Sus ojos se entristecieron. Pero ya es adulta y vive lejos, en otro país. Nos vemos muy poco, tiene su propia familia, amigos, aficiones. La entiendo, yo también fui joven alguna vez, pero a veces no quiero volver a casa, a un apartamento vacío. El señor Daniel se levantó de la silla. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Hablé con tu médico tratante, tu tratamiento va bien, así que pronto te darán de alta. Solo promete seguir todas las recomendaciones médicas y no correr detrás de las chicas hasta que tu pierna esté completamente curada. Ambos se rieron, y el señor Daniel salió de la habitación deseándole buenas noches a Luis. En honor a la salida de Luis del hospital, Elena decidió organizar una cena familiar e invitó a Mario con María y a Alicia con José. Mamá, invitemos también al tío Daniel, sugirió Luis. ¿Qué tío Daniel?, preguntó Elena, sin entender. No recuerdo que tengas un conocido así. Bueno, al señor Daniel, nos hicimos amigos cuando estuve en el hospital, y él me permitió llamarlo tío Daniel. No sé, dijo Elena, insegura. No sé si aceptará venir. Aceptará, respondió Luis con confianza. Yo mismo lo llamaré y lo invitaré, me dejó su número de teléfono y me dijo que podía llamarlo en cualquier momento. Está bien, invítalo, asintió Elena, ya pensando en qué ponerse para verse elegante. Los invitados ya estaban reunidos en la mesa, solo faltaba Daniel. Elena estaba nerviosa, temiendo que no llegara. Cuando sonó el timbre, se apresuró a la entrada y, al abrir la puerta, lo vio con un ramo de flores. Esto es para usted, señorita. Elena le entregó el ramo. Disculpe el retraso. No pasa nada, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Pase, todos lo están esperando. La sala se llenó de ruido cuando todos saludaron alegremente a Daniel. Durante el té, el señor Daniel sacó unas entradas de su chaqueta y, mirando a todos los presentes, dijo tímidamente. Hoy en el hospital repartieron entradas para el teatro, tomé 2 por si acaso alguien quiere ir al estreno de una obra el próximo sábado. ¿Al teatro?, exclamó José, pero enseguida recibió un codazo de Alicia. No, no me gustan las obras, me ponen melancólico. Alicia, sin que los demás lo notaran, le mostró el puño a su hija, y cuando Daniel se dirigió a ella y a Mario, María respondió rápidamente. Gracias, tío Daniel, pero nosotros tampoco podemos, ya tenemos planes. Inviten mejor a la señorita Elena, creo que no se opondrá. En serio, Elena, se animó Alicia, ya basta de quedarte en casa, es hora de salir. Sí, mamá, se unió Luis, tú misma dijiste que te gusta el teatro. Y hace mucho que no vas. Pero ¿cómo te voy a dejar solo?, trató de objetar Elena, mirando a su hijo. Todavía te mueves por la casa con muletas, y podrías caerte. Mamá, deja de mimar a Luis como si fuera un niño, intervino Mario. No le pasará nada. Todos empezaron a persuadir ruidosamente a Elena. Está bien, se rió levantando las manos.
Me convencieron. El sábado, Elena comenzó a ponerse nerviosa desde la mañana. Es solo una visita al teatro, se decía Elena a sí misma para tranquilizarse. ¿Por qué estoy tan nerviosa, como una niña antes de su primera cita? Revisó su guardarropa varias veces y no podía decidir qué ponerse. Al final, eligió un traje de pantalón color arena y una blusa blanca. Mamá, te ves como nuestra profesora de inglés en la escuela, se maravilló Luis, mirando a su madre. Siempre va vestida como si acabara de regresar de Londres. Muy elegante. Vamos, respondió Elena, quitándole importancia. Dices cada cosa. Sin embargo, le agradó que a su hijo le gustara su atuendo. Había quedado en encontrarse con el señor Daniel frente al teatro, y desde lejos vio que él ya la esperaba, mirando a su alrededor. Con piernas temblorosas y el corazón acelerado, Elena se dirigió hacia él. Entraron al teatro, esperaron la primera llamada y luego se dirigieron a sus asientos. El teatro era pequeño pero muy acogedor, con butacas suaves y cómodas. Sonó la tercera llamada, las luces se apagaron, el pesado telón de terciopelo se abrió, y Elena se sumergió en la obra que se desarrollaba en el escenario. Cuando terminó la función, los espectadores no dejaban ir a los actores, aplaudiendo de pie y gritando «bis». No sé cómo agradecerle, señor Daniel, dijo Elena sinceramente cuando salieron del teatro. Me ha brindado una auténtica fiesta para el alma. ¿Le gusta el cine?, preguntó él de repente. Me gusta, respondió Elena, insegura, pero últimamente solo he ido con mis hijos. Ya sabe, a ver dibujos animados o películas para adolescentes. Antes, cuando recién salíamos juntos, Miguel y yo, mi exmarido, aclaró, no nos perdíamos ninguna película. No importaba el argumento, lo principal era estar juntos y tomarnos de la mano. Entonces la invito al cine. Le avisaré la fecha y la hora. Necesito revisar mi horario en el hospital. Por cierto, aún no tengo su número de teléfono. Llamaron a un taxi y el señor Daniel acompañó a Elena hasta su casa, luego se dirigió al hospital. Estaba preocupado por uno de sus pacientes y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Días después, la llamó y la invitó al cine. Luego, unos días después, a un restaurante. Y al prepararse para la cita, Elena ya no estaba nerviosa, le esperaba con ansias esos encuentros, dándose cuenta de que Daniel le gustaba cada vez más. Solo le preocupaba cómo lo tomarían sus hijos, especialmente Luis. Pero, para su sorpresa, el chico estaba contento de que su madre saliera con el tío Daniel, a quien también tenía simpatía. Además, Luis comenzaba a olvidar a su padre, quien prácticamente no se comunicaba con él, como si hubiera olvidado que su hijo Luis existía. Al principio, Luis se culpaba, pensando que no había sido un buen hijo, ya que su padre había dejado de comunicarse con él. Luego, se enfadó, pensando cómo su padre podía haberlos borrado a él y a Mario de su vida, reemplazándolos por una mujer odiosa con la que vivía. Después, simplemente se volvió indiferente hacia su padre y no estaba, y punto. Pero tenía al tío Daniel, con quien era interesante hablar, y quien incluso le había prometido que, cuando su pierna sanara por completo, lo invitaría al hospital y le mostraría el quirófano, y tal vez incluso lo dejaría asistir a una operación. Y el tío Daniel cumplió su promesa. No solo le dio a Luis un recorrido por el hospital, sino que también le habló detalladamente sobre la profesión de médico, explicando que, aunque era muy difícil y exigente, era vital para ayudar a las personas a vivir una vida feliz y saludable. Luis se inspiró tanto con esta charla que le dijo a su madre que, al terminar la escuela, solo ingresaría en la facultad de medicina, y para su sorpresa, empezó a prestar más atención a asignaturas escolares como química y anatomía. Elena y Daniel llevaban 6 meses saliendo cuando, de repente, lo llamaron a otra ciudad para trabajar en uno de los hospitales centrales. José regresó de su misión preocupado. ¿Puedes imaginarlo? Me han ofrecido dirigir el departamento de cirugía en el hospital de, mencionó una institución médica que a Elena le resultaba familiar. Eso es fantástico. Se alegró ella. Finalmente, han reconocido tu trabajo y te han ofrecido una promoción. Además,
En la capital hay muchas más oportunidades y podrás dedicarte a la investigación en cirugía. Me mudaré a la capital solo con una condición. Si te vienes conmigo, dijo Daniel mirándola seriamente. No puedo responderte de inmediato, bajó la mirada. Necesito pensarlo. En 3 días debo volar. Daniel la tomó de la mano. Puedes arreglar tus asuntos aquí y venir después, cuando ya me haya instalado un poco. De acuerdo, asintió Elena. Te informaré de mi decisión. Daniel estaba seguro de que Elena aceptaría mudarse con él a la capital. Luis podría terminar la escuela en la capital y entrar a la facultad de medicina, como planeaba. Además, en una ciudad grande hay muchas más oportunidades para estudiar y trabajar. La llamaba todos los días, pero ella siempre respondía que aún no había tomado una decisión. Llegó el día de su partida. Elena prometió ir al aeropuerto para despedirse, pero el tiempo pasaba, ya habían anunciado el embarque, y ella no aparecía. Daniel volvió a marcar su número. Lo siento, pero no iré a despedirme, respondió Elena tristemente. Y además, no me mudaré a la capital. Hay muchas razones para ello. No quiero enumerarlas todas, lo principal es que no quiero dejar a Luis, que ha decidido quedarse en nuestra ciudad. Te deseo felicidad, éxito en tu trabajo y estoy segura de que todo te irá bien. No esperó a que Daniel respondiera y colgó. Él se quedó escuchando los tonos de llamada, y ya habían anunciado el embarque de su vuelo. Elena, ¿por qué te niegas a ser feliz? Le preguntaba una y otra vez Alicia cuando Elena y Luis fueron a su casa de campo el fin de semana. Me dijiste que Daniel te gusta mucho. No, Alicia, suspiró Elena, no puedo hacerlo. Luis quiere terminar la escuela aquí y no quiere separarse de sus amigos. Y lo entiendo. Mario y María pronto tendrán un bebé, y como abuela, debo estar cerca. Además, mi madre se ha estado quejando cada vez más de su salud últimamente. ¿Cómo la dejaré sola? Parece que la felicidad no es para mí. Tal vez tengas razón, asintió Alicia, pero es una pena que 2 personas tan buenas no estén juntas. Oh, nuestros pescadores han regresado, escuchó cómo se cerraba la puerta del jardín. ¿Qué han pescado en todo el día? Presuman su pesca. Elena y Alicia se levantaron del banco y caminaron por el sendero pavimentado, seguras de que José y Luis, quienes habían ido al lago esa mañana, habían regresado. Pero se detuvieron confundidas al ver a Daniel, quien sostenía un ramo de flores y sonreía. ¿Y tú de dónde apareciste? Alicia fue la primera en hablar, recuperándose un poco. Te fuiste a la capital hace unos días. Olvídate de esa ruidosa capital. Daniel seguía sonriendo. ¿Qué voy a hacer allí sin mis seres queridos? Miró atentamente a Elena, o tal vez, sin alguien que me ame. ¿O me equivoco? Elena se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Tienes razón, por supuesto que tienes razón. ¿Y qué pasa con tu carrera, tus perspectivas de futuro? He comprendido que la felicidad no es satisfacer ambiciones personales. Lo principal es tener un lugar al que regresar y que allí te estén esperando. Epílogo. Han pasado varios años felices. Otro polluelo se va de nuestro nido, dijo Elena, parada al lado de su esposo, con lágrimas en los ojos, mirando a su hijo menor Luis, quien sostenía tiernamente la mano de su novia, Milly, vestida con un hermoso vestido de novia, mientras escuchaban atentamente al oficial del registro civil. ¿Por qué te preocupas? Daniel abrazó a su esposa. Debemos estar felices. Nuestro Luis ha crecido y se ha convertido en un hombre de verdad. Además, siempre has soñado con una nieta. Tal vez esta vez tengamos una niña. Ya tenían 3 nietos. 2 niños de Mario y María, y otro de Elsa y Jordi, quienes aún vivían lejos, en otro país, pero a menudo enviaban fotos de su hijo y se mantenían en contacto con Elena y Daniel a través de las redes sociales. Después de la ceremonia de matrimonio, los recién casados fueron a recorrer las atracciones de la ciudad en coche, mientras Elena y Daniel fueron al restaurante para asegurarse de que todo estuviera listo para recibir a los novios y a los invitados.
Elena observaba cómo los diligentes camareros preparaban las mesas cuando su teléfono sonó en su bolso y vio el nombre de su amiga Marta en la pantalla. «Marta, ¿qué ha pasado?», se alarmó Elena. «Nos veremos en 1 hora en el restaurante para la recepción de la boda de mi hijo menor». «¿O hay algo urgente?». «No, no es urgente», respondió Marta con una alegría inexplicable, «pero quiero compartir una noticia que me tiene muy emocionada». «Vaya, me tienes intrigada. Vamos, cuéntame la noticia». «¿Sabes a quién acabo de divorciar?». Marta hizo una pausa dramática. «A tu exmarido y a Isabel». «Ni siquiera han pasado 10 años», se rió Elena. «¿Y qué tiene eso de interesante?». «Pues no sabes la razón de su divorcio», dijo Marta con malicia. «Miguel ha encontrado a otra mujer más joven que está esperando un hijo suyo. Espero que no abandone a ese niño como lo hizo con sus hijos y que se responsabilice de él». Elena volvió a revisar las mesas perfectamente arregladas. «Espera», la interrumpió Marta. «La esposa de la que se está divorciando armó un verdadero escándalo en el tribunal. Peleó no solo por su parte de la casa, los muebles y el coche, sino que también reclamó cada cuchara, sin querer compartirla con su exmarido. No sé en qué acabará esto, pero tu Miguel también está listo para luchar, incluso por los platos». «Bueno, no él, sino su futura esposa, que resultó ser aún más problemática que la anterior». «Me has confundido por completo», se rió Elena. «Futuras, anteriores». «Marta, esto no me interesa en absoluto. Que se case 5 veces más si quiere. Termina tu trabajo y ven al restaurante, hoy tenemos un evento importante». Elena guardó el teléfono en su bolso y se acercó a su marido, que discutía algo con el maestro de ceremonias. Lo llamó a un lado y, mirándolo a los ojos, le dijo en voz baja: «Antes de que lleguen todos, quiero confesarte mi amor y agradecerte por estar en mi vida. Nunca te lo he dicho, y ahora no puedo callar. Gracias, mi amor, por regalarme un nuevo mundo lleno de amor y seguridad. Me encanta empezar cada día contigo, preparar tu desayuno y cena, hablar de cualquier cosa y simplemente disfrutar de nuestro silencio compartido. Y me alegra mucho que Luis también vaya a ser cirujano y ya te esté asistiendo en las operaciones». Daniel miraba a su esposa con amor, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y yo te amo mucho», dijo con emoción. «Me has abierto el mundo de nuevo, dándole un nuevo sentido». «Hey, padres». Mario entró corriendo al salón de banquetes, agitado. «¿Van a recibir a los novios o qué?». Elena y Daniel se apresuraron a bajar las escaleras para recibir a Luis y Milly, alegrándose por su juventud y felicidad infinita.